¿Sabes dónde vive la persona que te hacía bullying en el colegio? ¿Estás harto de esos testigos de Jehová que vienen a hablarte de falsos profetas cuando todos sabemos que es Nicolas Cage? ¿O quizá tu esclavo sexual no es tan sumiso como querías? Tengo la solución para ti. ¡Golpéalos hasta la muerte! Pero si prefieres ahorrarte la visita a la cárcel, te recomiendo que pases por nuestro enlace de la descripción de Instant Gaming, donde encontrarás los mejores juegos y podrás desquitarte toda esa violencia que tienes dentro, con juegos como Lord of Fallen, que está al 27% de descuento, o EA Sports FC 2024, que lo encontrarás al 30% de descuento. O si no, golpéalos hasta la muerte. Y a tomar por culo. Pues muy buenas a todos, somos Rote y Síncope. Muy buenas. Y hoy os traemos una película de ese país que podría matarte tanto ir a cagar como ponerte unas zapatillas. Australia. Os traemos un estreno desde allí llamado Beaten to Death, o Golpeado hasta la muerte. Un estreno que ya os digo que tengo fichado desde hace meses y meses atrás, desde que se anunció prácticamente, desde que salió la primera imagen. No solamente porque el póster es maravilloso, sino porque el título en sí es bastante alentador, al menos para mí. Y os digo desde ya que cumple con lo que promete. Esta película de 93 minutos es del director Sam Curtain, que es su tercera película y sigue a un patrón en cuanto a los pósters que tiene y la violencia que parece que presenta en sus películas. Un director que habrá que estar al acecho. Este vídeo lo vamos a hacer tanto sin como con spoilers, ya que es una película que estoy seguro que la mayoría ni siquiera ha oído hablar, y para alentaros un poquito a si os gusta para verla, es mejor que sepáis de qué trata. Esta película nos presentará a Jack, prácticamente nuestro único protagonista, quien después de haber tomado una mala elección tendrá que sobrevivir tanto a los hombres que le persiguen, a la naturaleza y a su propia locura. Y es que el título de la película no miente en ningún momento, ya que la película empezará directamente con Jack golpeado, no hasta la muerte, pero sí golpeado de manera brutal. Y aquí es donde podremos ver ya lo que esta película quiere presentar y el tipo de cine que presenta Sam Curtain, con una fotografía muy fría, con una violencia muy explícita, pero eso sí, con una historia muy sencilla. Y es que no nos vamos a engañar, el mayor aliciente para ver esta película es prácticamente eso, la violencia, los golpes, lo que va a sufrir nuestro protagonista y su odisea para sobrevivir. Eso de primeras es lo que más llama la atención. Lo segundo, una vez vista la película, os diré que es la forma en la que está contada, no solamente cómo son los efectos, que son prácticamente de 10 en todas sus escenas, sino la estructura y la forma de narrar la película, un poquito a saltos, haciendo flashback, pero sin especificar exactamente que se está haciendo un flashback, cuestión que ya te hará un poquito pensar en qué orden están sucediendo en realidad las cosas que le ocurren a Jack. Sí que es cierto que la película de Sam Curtain peca un poquito de pretencioso. En este sentido, como dice Síncope, no solo veremos flashbacks, sino veremos flash forwards. Tendremos un problema un poco, ya que siempre veremos al mismo protagonista y no tendremos claro en qué momento vemos el futuro, el presente o lo que ha ocurrido. Eso tendrás que deducirlo un poco por más o menos las magulladuras y el estado físico y mental de tu protagonista. Todo el que esté buscando una película profunda, una película con una historia enrevesada, Beaten to Death es todo lo contrario, es muy sencillo, e incluso la resolución para llegar a entender por qué estamos en la situación principal de Jack siendo golpeado quizá deje en frío a muchas personas. El aliciente para ver Beaten to Death es el sadismo, que no el gore. Sí que es verdad que tiene mucha sangre, escenas bastante bestias, pero el aliciente de esta película es la violencia en sí, la violencia por la violencia. Al menos en un principio, porque ya insisto de nuevo en que sí que hay una motivación para que a nuestro protagonista le ocurra lo que le ocurre. Exacto. Y eso es parte además de la historia, es parte un poco de la cuestión más reflexiva y profunda, si se puede llamar así, que quiero ofrecer Beaten to Death. Algo muy sencillo, muy básico, pero que mucha gente puede interiorizar y reflexionar un poco sobre ello. Además se insiste muchísimo en nuestro protagonista, haciendo primeros planos, haciendo secuencias muy largas, de quizás él simplemente apoyado en un árbol, pensando qué hacer, si realmente dejarse morir o continuar intentar sobreviviendo, y al final es una historia humana que puede calar a más de uno. Toda persona que lo pasara mal con películas como Visceral debido a los golpes, ya os digo que Beaten to Death hará que empaticéis mucho con el dolor del protagonista, el dolor físico y mental del protagonista. Una película que no será para todos los públicos, pero que si os gusta el cine indie y sobre todo australiano, es una película que creo que no se os puede pasar este año. Por lo menos merece echarle un vistazo para, como siempre, opinar por uno mismo. Antes de irnos a la parte con spoiler, decir que yo a esta película le voy a poner un 7. Me ha gustado, pero sí que es cierto que se me ha quedado algo corta y que la podréis encontrar en la página que os dejo en pantalla.
pantalla. Pues yo por mi parte se va a quedar también con la misma nota que tú, con un 7, porque hay varias cosas que me han flojeado un poco hasta el punto de que quizás el punto más climático de la película me haya decaído. A pesar de que empieza con tanta potencia que para mí esta película podría haber sido otra de las que va al top del año. Igualmente creo que un 7 es una notaza, así que vamos a explicarnos un poquito mejor y con más detalle a la parte con spoiler. Y muchísimas gracias al amigo Miguel Rojo García 3559 por ese pedazo de super thanks. Gracias. Me gustaría destacar cómo empieza esta película, con nuestro amigo Jack golpeado, como he dicho en la parte sin spoiler, un tío que no sabemos qué ha hecho, qué ha ocurrido, pero que se encuentra con un morlaco enorme encima, pegándole una paliza de muerte. No sabemos quién es que no la forma nada. de empezar la película es súper potente y ya es una declaración de intenciones de cuál es la dinámica que vas a ver en esta peli, unos primeros planos donde están reventando a tu protagonista que ya estaba reventado previamente, no es que conozcas a Jack sano y sin heridas o sin sangre, es que ya lo conoces hecho mierda. También vemos como su novia o la persona con la que venía está muerta en la habitación de al lado y no sabemos si ha sido porque alguien la ha matado, porque la ha matado el propio Jack o el hombre que le está torturando, o ha sido un accidente como conoceremos más tarde. Pero aquí la película, donde yo digo que peca de pretenciosa, es que vamos viendo esos flash forward, esas partes hacia adelante o hacia atrás, donde la historia no queda del todo clara y que creo que lo podían haber hecho del tirón. Porque sí que es verdad que es interesante ver a Jack con esa cinta en los ojos, parece que se ha librado de su captor y que va perdido por los páramos australianos. Aunque con toda la falta de información que teníamos de la película, son escenas que no cogen la fuerza hasta que conoces bien la situación. Bueno, yo creo que es un recurso bastante ilícito, en el sentido de que me gusta que jueguen con ese misterio y con esa falta de información al espectador, donde simplemente te están mostrando imágenes pero tú no logras situarlas en el tiempo. Tú no sabes si Jack ha acabado con la cinta antes o después de las primeras imágenes que ves en la película, y tampoco sabes por qué lleva una cinta en los ojos. Tampoco sabes si esas escenas huyendo por el bosque son de ahora, en ese momento, o es después que realmente va a huir de su captor. Entonces creo que es un recurso bastante interesante, pero que es verdad que por lo que sea en la película no me ha terminado de funcionar del todo, sobre todo en el tercio final, donde creo que sí que pierde esa fuerza que tú precisamente estabas reclamando, pero al inicio toda esa potencia, todo ese clímax lo tiene. Además hay películas que sí que es verdad que le sienta bien el spoiler que se hace ella misma de que ves cómo va a continuar la historia de tu protagonista, pero en esta sí que es cierto que yo todo el rato estaba esperando a ver cómo acaba con el captor, porque ya veíamos cómo él había escapado de allí y vivo. Además de estos momentos de spoiler, la película también es un poquito previsible, porque sí que es cierto que al siguiente personaje que conoceremos será ese señor que vive en esa zona, que está con su perro y su madre con oxígeno. Si nos remontamos a todas esas películas, ya sean estadounidenses, australianas o de cualquier país donde vive en una zona rural de que prácticamente todos los vecinos se conocen, queda claro que ese señor que acaba de conocer será pariente o será amigo del captor que le había pegado la paliza. Y eso es precisamente lo que ocurre, algo que estoy de acuerdo contigo, también resulta un poquito previsible con respecto al guión, pero también es un lujo ver lo anterior, ver cómo nuestro protagonista Jack de la nada acaba con ese tremendo captor enorme que le estaba haciendo la vida imposible, prácticamente golpeándolo hasta la muerte. Y todas esas escenas, la verdad, para mí no tienen desperdicio a nivel de efectos, maquillaje y violencia, están perfectamente integradas y hechas con unos planos, una fotografía y unos ángulos que para mí son perfectos a la hora de expresar lo que se quiere expresar aquí. Cuando he hablado de la violencia tanto física como mental, me refería sobre todo a la parte en la que le va a sacar los ojos. Sí es cierto que ahí lo que sufrimos es violencia física, pero lo que le dice de que lo último que va a ver va a ser a su mujer muerta es donde viene lo mental. Hay que ponerse en la situación de Jack. Lo último que va a ver en su vida va a ser a su mujer muerta o la cara fea de nuestro amigo Neil. Exacto, porque eso se lo dice cuando le saca el primer ojo, pero cuando le va a sacar el segundo ojo parece que el nivel de crueldad de este segundo captor, hermano del primero, parece que aumenta y decide enseñarle su cara fea para que sea lo último que vea. Ese sadismo psicológico y esa tortura psicológica a la que está sometido constantemente nuestro protagonista es uno de los alicientes también violentos para ver la peli. Además, como le deja esa escopeta para que él mismo o se suicide o intente escapar de allí y hacer algo. Sí que es verdad que todas esas escenas, aunque las hemos visto varias veces en muchas películas, creo que nunca están de más. Le dan potencia a la cinta, aunque sí que es cierto que el ritmo se veía algo mermado porque el director ha decidido poner algunas cámaras lentas, algunas secuencias que la verdad que creo que eran un poco, como digo, de pretencioso,
que no le daban tanta fuerza a la cinta, cuando podía haber hecho algo un poco más potente. Sin embargo, la incursión del perro en toda esta trama me ha parecido bastante elegante y la verdad que bastante interesante también, porque tiene su pequeño papel y su pequeño juego también psicológico y mental con nuestro protagonista, dándonos además alguna pista de por dónde van a ir los tiros de cara al final. Y es que, como digo, la presencia de ese perro en determinadas escenas está siendo una pista tremenda de lo que va a ocurrir. Pero si esta película, como veis, tenemos muchas cosas que decir negativas y le hemos llegado a poner el 7, son por escenas, por ejemplo, como el enterramiento, cómo entierra en vida a este hombre sin ojos junto a su mujer muerta, cómo le da un discurso para que le salve, y que parece que Neil sí que en parte entiende el punto al que le está llegando y por eso decide no torturarlo más y dejarlo enterrado vivo para que sufra en la muerte, pero no físicamente más tiempo. Lo que sí que no me ha convencido del todo ha sido el hecho de que al conseguir desenterrarse vivo, el hombre pasee por allí y acabe como la mujer de Eden Lake en el peor lugar posible, que es en la casa de Neil, cosa que le ha servido convenientemente para acabar con este hombre mientras estaba duchando. Ojo, yo estoy a favor de la venganza, pero me gusta cuando está un poquito más elaborada, como en películas como Landmine to Ghost Click. Totalmente cierto, ese momento donde Jack se desentierra ya me parece un poquito surrealista y sacado un poquito del realismo que la película pretende mostrarte. Aún así firmo y compro en pos de la película, de que la película continúe y de que Jack intente, para mí, huir, porque en ese momento pensaba que lo que iba a intentar es huir, y claramente Jack intenta huir, pero por casualidades y azares de la vida al final regresa a la casa de su segundo captor, y precisamente se da cuenta pues por los ladridos de ese perro. Así que es entonces donde decide, después de unos momentos en silencio de reflexión, entrar a esa casa, a actuar e intentar matarlo, porque sabe que continuamente le va a perseguir y le va a encontrar. Maldita sea, ya, cuando consigues acabar con tus dos captores, dos morlacos australianos que no tenías nada que hacer y encima ciego, te encuentras con la única persona que pasaba por allí, que resulta ser el padre de estos dos energúmenos. ¡Ay! ¡Qué mal utilizado ese recurso! Una Sí. tercera vez nos repiten la misma opción de que se encuentra con alguien que vuelve a ser amigo o pariente de los captores anteriores. En este caso, además, pariente. Que puedo entender, que es una zona rural muy pequeña, muy aislada y que probablemente toda la gente que vive ahí, pues como hemos comentado, sean familiares o sean conocidos de toda la vida. Pero joder, qué casualidad que después de caminar tanto llegas por fin a un camino, te encuentras un coche y que de nuevo te vuelve a ocurrir lo mismo. Volverás a ser golpeado y torturado, esta vez sí, hasta la muerte. Un plano precioso, la verdad que eso sí que me ha gustado, que después de apuñalarlo, sacarle las tripas, el último plano que veamos de la película es ese alejamiento en plano cenital, cómo lo golpea hasta la muerte. Esas son las cosas que quizá más me han gustado de esta película, cómo están hechos esos efectos, la sangre, la violencia, la frialdad y las actuaciones, aunque no han sido perfectas, sí que es cierto que me las he creído todas. A mí me ha gustado mucho, aparte de todo eso, la puesta en escena, porque todos esos recursos funcionan muy bien con la puesta en escena, en el contexto que tenemos, la sociedad en pantalla, y todo crea un ambiente que de verdad propicia que disfrutes de una película así. Y por último, igual que digo una cosa, digo la otra. Si me ha fallado en ese tercio final, en ese clímax y en esa tercera vez que se repite el recurso de encontrarse convenientemente con alguien que le va a volver a hacer daño, sí que me ha funcionado el mini engaño que nos han hecho como espectadores, dándonos a entender que ese coche le ha recogido, él ha perdido el conocimiento y se despierta y vuelve a entreabrir los ojos en un espacio que entendemos que es seguro porque es un hospital donde parece que le van a ayudar, le van a curar y donde parece que Jack ha conseguido sobrevivir y regresar con su familia para además contar la historia de cómo murió su mujer, algo que también le tortura y le persigue bastante a lo largo de toda la película. Pero no, retrocedemos, cambiamos de escenario, todo se vuelve otra vez sucio y pecaminoso y es cuando nos deleitan con ese último plano donde Jack es destripado pues como si fuera un animal. Y por último, algo que no es ni bueno ni malo, creo que es un poco más al gusto del espectador, pero yo voy a dar desde aquí mi opinión de lo que yo habría hecho diferente respecto al motivo por el cual Jack y su mujer se encontraban allí. Claro, antes de que sigas, quiero aclarar que me gusta mucho que le den al personaje principal, a Jack, un motivo del por qué ha acabado así, algo que la película no tendría por qué hacer y lo podía dejar como un hueco en blanco porque en realidad no es necesario, pero la película te ofrece o intenta ofrecerte un pequeño debate moral, que para mí no lo consigue, a ver ahora qué comentas tú, pero por lo menos la película lo intenta. Como ya sabéis, esta pareja al parecer iban a traficar con drogas, parece que alguien les ha dado ese contacto de este señor en mitad de la nada para que le compren ciertos fardos de droga que ellos creían que valía cierto dinero, pero que el narco les deja claro que vale 10 veces más del dinero que tienen y se está riendo de él. El hecho de que empuje a la mujer, se dé el golpe y así sea la muerte de ella, o el hecho de que lo único malo que esta pareja estaba haciendo es ser un poquito novatos o ser un poquito ignorantes en el tema de la droga, se me ha quedado corto. Yo sinceramente, y si Sam Curtain está viendo esto, creo que la fuerza hubiera sido algo cliché, también os digo, pero que a mí me da mucha fuerza
fuerza es descubrir que esta pareja eran traficantes de niños. Era algo más turbio, algo por lo que toda la película he pasado pena por ellos y de golpe me das la hostia de que en realidad eran unos hijos de puta. Totalmente, o sea, yo eso es lo que creía que iba a pasar, Sí. que iban a pintar que realmente esta pareja estaban cometiendo un delito realmente con el que no íbamos a poder estar de acuerdo nunca, a pesar de todo lo que habíamos visto que le habían sucedido. Algo como tráfico de órganos, tráfico de niños, tráfico de personas, abusos, algo realmente gordo, por lo que juzgáramos a Jack, nuestra víctima, como un nuevo verdugo que realmente se merecía todo lo que le estaba pasando, pero no han jugado a esa doble moral, no han jugado con ese debate moral, y yo realmente esperaba que la película jugase con eso y creo que le hubiera sentado muy bien. Claro, hubiéramos empezado la película golpeando a Jack y no sabremos quién es, no sabemos qué ocurre. Sentimos algo de pena por un personaje que ni conocemos, pero acabamos la película exactamente igual, golpeando a Jack, pero esta vez con el espectador con una sensación más satisfactoria de que esa persona merecía ser golpeado hasta la muerte. O al menos con un dilema, ¿no? Que creo que ahí hubiera estado la fuerza de la narrativa del guión y de la historia de la peli, que en este caso pues es un poquito más justita o al menos un poquito más sencilla. Pero antes de terminar, como siempre, es vuestro turno. Aparte de comentarnos si vais a ver o habéis visto la película, qué os parece, comentarnos también si habéis visto algunas de las otras películas de Sam Curtain. Porque ya os digo que el póster y los títulos la verdad que tienen bastante buena pinta, pero no sé si realmente simplemente es una vendida de humo o las temáticas siguen un poco por lo mismo que trata Beaten to Death. Me da la sensación de que este director es de esos típicos que a mí suelen gustarme, que tienen una firma y un sello propio. Así que, como siempre, muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, a los miembros, a los Patreons, a los nuevos subs, a los de siempre. Si no los conocías, déjanos un like y suscríbete a este canal, que nos gusta dar a conocer ese cine de terror que menos gente conoce, ya sea muy bueno, ya sea bastante malo, o ya sea películas que quizás a ti te puedan gustar y no conocías hasta ahora. Muchísimas gracias, Síncope. Como siempre a ti, Rote. Muchas gracias a todos los que habéis golpeado hasta la muerte el enlace de Instant Gaming y el sorteo de Instant Gaming, y nos vemos en la siguiente. Venga, Gur.